pecado en la iglesia. Tiene que haber santidad. Este hijo no podía llegar: papá, aquí vengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, papá? No puedo llegar así nomás ante mi padre, a quien desobedecí. Me levantaré e iré a mi padre, pero le diré: he pecado contra ti. Cuando la iglesia se humilla es cuando viene la bendición de Dios. Pero cuando la iglesia es soberbia, y cuando la iglesia es orgullosa, y cuando la iglesia mantiene esa posición de rebeldía, mi hermano, no hay bendición de Dios. No puede llegarse, porque al contrito de espíritu va a bendecir Dios, pero al orgulloso lo va a ver de lejos siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Ay, me disculpo si me equivoqué de mensaje. Bendito sea Dios, aleluya, dígalo. Pero aquí comienza la bendición de Dios. Así comienza el avivamiento, así comienza el poder de Dios a moverse, hermanos. Cuando el hijo vuelve al Padre y se va acercando, el Padre no está esperándole, hermano, para castigarlo. Está esperándole con los brazos abiertos. Qué lindo, ahí viene mi hijo. Ha regresado mi hijo. El hijo estaba acercándose cada vez más al Padre, al calor del Padre, al amor del Padre, a la unción del Padre, a la presencia del Padre. Ningún hijo que se va de la casa le va mejor que estar en casa con sus padres. Porque los hijos ya quieren volar, ya a los 15 años quieren hacer su vida. Por ahí sale un poquito de bigote y ya quieren ser dueños del mundo, del todo. Me voy a esta casa. Y se van algunas veces. Y se dan cuenta que la vida no es tan fácil. Que todo lo tenían ahí en la casa del Padre. Este joven todo lo tenía en la casa del Padre. Pero cuando el Padre le ve acercarse al hijo, hermano, empieza a alegrarse. Y no le está esperando como una gran vara. Cuando usted se acerca humillado al Padre, como iglesia, como miembros individuales, el Padre le está esperando. Qué bueno, hijo, ahí vienes y yo te abrazo, gloria a Dios, y yo te recibo con los brazos abiertos. Yo quiero bendecirte, yo quiero llenarte, yo quiero darte lo que tú necesitas. Pero ¿dónde está la iglesia en la actualidad? ¿Está acercándose ya al Padre como este joven? ¿O está tan lejos? Fría, muriéndose. La iglesia ha perdido su identidad como este hijo pródigo. Por eso él dijo: ¿qué hago yo aquí? Estaba completamente, hermano, adormecido, asentando cerdos, cuando su posición, cuando su identidad era otra. Hoy la iglesia ha perdido su identidad. Ha perdido su identidad. No la respeta a nadie. En el trabajo nadie nos cree. Hablamos de Cristo y nadie nos cree. Hablamos del Evangelio y nadie nos cree. Se burlan de los cristianos. La iglesia es el oprobio, hermano. Pero aquella iglesia primitiva sabía plantarse, sabía hablar, tenía autoridad, tenía poder, tenía unción, tenía todo. Con algunos lugares ya la iglesia está recobrando su autoridad. Hoy ya no son los pobres aleluyas de antes ahí, pobres locos aleluyas. Hoy la iglesia está siendo tomada en cuenta. Muchos presidentes, gobernantes se están dando cuenta que la iglesia es la entidad más importante en la tierra. Por lo tanto, tienen que prestarle un poco de atención, tienen que fijarse en ella, que la iglesia no es cualquier cosa, que la iglesia no son un grupo de gente que no sabe qué hacer, que la iglesia es una iglesia que sabe lo que quiere, es una iglesia, hermano, que tiene un reino, un Padre celestial, y que con ese Padre celestial es capaz de hacer cualquier cosa, cambios profundos en la sociedad misma. Y aquel hijo pródigo tiene que, hermano, despertar, tiene que accionar, tiene que confesar. Amén. Servidores de pecado, en adulterio, en pecado, tienen que arrepentirse si quieren ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, de Josué cuando yo peleé contra Jai, capítulo 7 de Josué? Josué dijo: esta batalla está fácil. Jai es un pequeño pueblo. No vayan tanto, con un pequeño grupo que vaya lo van a derrotar. Cuando van a la guerra, hermanos, contra los de Jai, el pueblo de Israel fue vencido fácilmente por los de Jai.
Y Josué se pone a llorar. Señor, ¿por qué nos has hecho esto? A veces reclamamos, Dios, ¿por qué no envías avivamiento? Dios, ¿por qué no nos bendices? ¿Por qué no envías? Pero no reflexionamos sobre, hermano, el estado espiritual de la iglesia, el estado espiritual de cada uno de nosotros. Siempre reclamamos, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué sucede esto? Estamos reclamando a Dios, como Josué. Pero Dios le dijo a Josué, ¿por qué te quejas? Hay pecado en medio de mi pueblo. Han agarrado del anatema. Empieza a averiguar tribu por tribu dónde está el pecado. Empieza a averiguar dónde está el pecado y tiene que sacarlo. Y comenzaron a averiguar, hermano, tribu por tribu, persona por persona, hasta que se dieron cuenta que estaba Acán, que había tomado del anatema, de los lingotes de oro, del manto babilonio. Le había gustado lo que era de los paganos para él, cuando Dios había dicho no tomen nada de ahí, porque es pecado. Pero qué bueno que este hijo vino. Yo no puedo acercar al Padre así. ¿Cómo voy a ir ante el Padre? Tengo que decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando eso sucede, hermano, no hay cosa que a Dios, hermano, le mueva tanto, sino es la humillación de sus hijos. Amén, aleluya. Por eso David, hermano, se dijo de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si David, dice usted, tuvo 2 o 3 mujeres, por allí mintió, por ahí hizo aquello, por ahí hizo lo otro, es cierto. Pero era un hombre que reconocía el pecado delante de Dios. Reconocía cuando había fallado delante de Dios. Y él lloraba. Y no hay cosa que al Padre le da de más que ver un hijo, hermano, quebrantado, que se humilla de rodillas. Papito, perdóname, aquí vengo delante de ti, pero necesito tu abrazo. Perdóname, papito. Aleluya. ¿Acaso no es usted así con sus hijos cuando, hermano, hacen algo malo y cuando luego el hijo empieza a llorar, a arrepentirse? Papito, perdóname, quebranta el corazón nuestro. Así es. Y uno en vez de castigarlo termina abrazándolos. Nosotros cuidamos una niña con mi esposa y una hermana. Y un día con mi esposa pues la exhortó por ahí. Y la niña se sintió mal, porque no hacía caso. Pero la niña nos dijo, le dijo a ella, mamita, ¿por qué le pides a tu hijita que tú quieres tanto? Le dice. Y quebrantó el corazón nuestro, hermano. Y terminamos abrazándola. Así es Dios. Cuando Dios, hermano, nos acercamos a Él humillados, Él no nos va a castigar, Él nos va a abrir sus brazos. Él nos va a decir, ven para acá, te quiero abrazar. Tú estás esperando quizás que lo castigue, que Dios le envíe un juicio, pero Dios en vez de eso cambia su posición, hermano, porque Dios es así, que en vez de palo nos da amor, amor y amor, pero lo que está esperando es, Padre, he pecado contra ti. Y ahí comienza la bendición de Dios, y ahí comienza la iglesia a tomar la posición que ha perdido nuevamente. El hijo había perdido su posición de hijo heredero, de hijo de real, de la nobleza. Ahí con el padre andaba mendigando, andaba conociendo y era hijo del padre. Oiga lo que viene, hermano. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Es el inicio de una restauración en las iglesias. Amén, amén. Gloria a Dios. Ese es el comienzo, hermanos, hacia donde Dios nos va a llevar y nos quiere llevar. Pero tenemos que poner en práctica estos puntos. Oiga, dice la palabra, hermanos, y él, hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, oiga, hermano, qué bendición. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad, ¿qué? ¿Cómo andaba vestido ese hijo?
como harapos. No parecía el hijo de ese padre. Ese es mi hijo, dice. No le reconozco cómo viene lleno de harapos. No fue así cuando se fue de acá. Igualmente la iglesia no es la iglesia que inició en el principio, llena de poder, llena de vestir